No soy probablemente uno de los predicadores más elocuentes que conocéis, seguramente hay mejores. Cada día me doy cuenta que cuando abro la Biblia, menos sé. Y que también me doy cuenta que muchas veces debo hablar menos y escuchar más. También me doy cuenta de que no tengo las respuestas para todo. Me gustaría tenerlas en algún día, ¿no? Pero no las tengo. Respuestas para todas aquellas preguntas que muchas veces se nos pueden plasmar. Ni siquiera tengo muchas veces el tiempo para pasar ese tiempo con vosotros como se debería. Así que me sentía más indigno que nunca. Y tengo dos buenas noticias para vosotros. La primera es que os merecéis al mejor pastor del mundo. De verdad. Os merecéis al mejor pastor del mundo. Y la segunda es que lo tenéis. Y no soy yo, ¿eh? Es Cristo Jesús nuestro Señor. De hecho, Él mismo, en la palabra, en Juan 10, se reveló de esta manera hacia nosotros. Y Él dijo lo siguiente, en Juan 10, capítulo 11, y me gustaría, si estás tomando notas, que apuntes este título, El verdadero pastor. Este es el título de este mensaje, ¿de acuerdo? El verdadero pastor. Y Juan 10, capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente, me va a salir ahí en pantalla, apunta la cita si quieres apuntarla, pero él dice lo siguiente, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y, ¿sabéis? Dentro de los oficios que había en Israel en la época de Jesús, siempre me pregunté, ¿por qué Jesús se identificaría con un pastor? ¿Por qué no escogió otro oficio más relevante, más grande, ¿no? Que tuviera más autoridad, más poderío? ¿Por qué se alinearía a lo mejor o sentiría esa empatía por los pastores? ¿Por qué Jesús no escogió, en otras palabras, algo mucho más enérgico, ¿no? ¿Por qué no escogió, por ejemplo, y dijo, a ver, en este versículo, yo soy el gran emperador, ya que estábamos en un imperio bajo la cobertura de Roma en aquel tiempo? ¿Por qué él no dijo, soy el gran emperador, por lo tanto tenéis que obedecerme? Probablemente hubiera enganchado más. Todos seguirían a un emperador porque tiene poderío, tiene soldados, tiene militares bajo su cobertura, bajo su sostén. El emperador en esa época tenía poder social, era alguien mediático, era alguien con mucho reconocimiento y hasta tenía, como dije antes, un ejército a su disposición. O sea, el emperador era alguien muy, muy relevante en aquel tiempo. ¿Por qué no dijo Jesús, por ejemplo, también, yo soy un buen sacerdote? Los sacerdotes en aquella época eran bastante reconocidos, escuchados, y cuando tú veías un sacerdote por la calle, mínimo te tenías que inclinar ante él, porque era como una especie de representante de Dios, era quien hacía, o eran las personas que hacían de alguna manera los ritos, la liturgia, que tenían que ver con las cosas espirituales, era alguien muy reconocido. Y en muchos aspectos, hasta en su forma vivencial, ¿no? Una vida santa, siempre iba amoldado a eso, ¿no? El sacerdote era quien tenía una vida santa, ¿no? Y vuelvo y repito, esta pregunta siempre me choqueó. ¿Por qué Jesús se identificaría con el pastor? Y es más, ¿sabéis por qué os digo esto? Porque los pastores, en la época de Jesús, no eran bien vistos. No eran personajes que tú dijeras que, por ejemplo, aquellos padres no creo que desearían que sus hijos fueran pastores. No necesariamente por el oficio, sino por cómo se había desarrollado ese oficio. Los pastores en la época de Jesús eran prácticamente gente muy corrupta, gente que no le importaba de alguna manera su rebaño y simplemente podían, pues, si veían algún animal con defecto, pues lo dejaban morir o básicamente no le brindaban los cuidados. No eran gente apasionada por lo que hacían de alguna manera. Y no solamente esto era en el tiempo de Jesús, sino que tiempo anterior, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel va a decir, o va a afirmar, mejor dicho, una profecía delante al pueblo acerca de los pastores justamente.
evidenciando esa ilustración de cómo era la vivencia de los pastores comunes y corrientes con respecto a cómo estaba generando o cómo se estaba viviendo el liderazgo del pueblo y del propio pueblo. Estaba haciendo una similitud de cómo eran los pastores en aquella época y, por otro lado, cómo estaba el liderazgo de Israel y, obviamente, el pueblo también. De hecho, vamos a leer un poco de esto, ¿vale? Ezequiel, capítulo 34, nos habla acerca de esta profecía sobre los pastores. Vamos a leer primero del 1 al 6, ¿de acuerdo? Dice, déjame beber un poquito de agua. Ezequiel, capítulo 34, del 1 al 6. Lo voy a leer en la nueva versión. Dice lo siguiente. El Señor me dirigió la palabra. Dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de vosotros, pastores de Israel, que solo cuidáis de vosotros mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar del rebaño? Vosotros bebéis la leche y os vestís con la lana y matáis a las ovejas más gordas, pero no cuidáis del rebaño. No fortalecéis a la oveja débil, no cuidáis de la enferma, ni curáis las heridas de aquella que está enferma. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso, las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por los montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe de buscarlas. Wow, era fuerte porque el profeta está haciendo la similitud, por eso el liderazgo de Israel lo atiende básicamente porque está comparando, porque esa era la vida de los pastores en aquella época. Los pastores, como bien hemos visto, eran gente que no era bien vista, eran gente que maltrataba muchas veces al rebaño, que no iban tras que cuando una oveja se iba a perder por ahí, no iban a buscarla, sino que dejaban que vengan las acechanzas de cualquier fiera salvaje del bosque y no curaban, por ejemplo, a las que estaban heridas o enfermas y las dejaban morir. Y de esa manera el profeta le dice al pueblo, así está también el liderazgo de Israel, como esos pastores que no cuidan a las ovejas. Y por otro lado, también hay para las ovejas, porque luego en el capítulo 34, puse 17 aquí, pero no es 17, perdona Isaías, es el capítulo 34 de Ezequiel, es el mismo capítulo, a partir del 24, si no me equivoco, no, del 17, perdona, es a partir del 17, ¿vale? El 34 a partir del 17 dice lo siguiente. Esto es para, antes he hablado de los pastores, ahora va con las ovejas, dice, en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. No os basta con comer los buenos pastos, sino que también pisoteáis lo que de vuestros pastos queda. Y cuando bebéis las aguas claras, enturbiáis el resto con vuestros pies. Y así mis ovejas han de comer lo que vosotros habéis pisoteado y han de beber lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así le dice el Señor, yo mismo jugaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más será para ellas objeto de rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo levantaré de entre ellas un pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor. Yo el Señor seré el Dios de ellos, y mi siervo David en medio de ellos será su gobernante. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, que por otro lado, los pastores eran de una forma, pero también habían unas ovejas engordadas dentro del rebaño,
que a la hora, ¿habéis visto algún rebaño de ovejas alguna vez? Siempre están amontonadas, ¿verdad? Y aquellas ovejas engordadas muchas veces eran las primeras en ir a comer los pastos. Y claro, no sé si habéis visto lo que hace una oveja, hace pipí y popó, ¿vale? Y las primeras que iban adelante siempre pues dejaban sus restos, y aquellas que iban más débiles pues comían de esta manera. Y no solamente eso, al beber el agua, las primeras que se metían a los recipientes de agua las pisoteaban, de esa manera enturbiaban todo el agua clara, y las que venían detrás pues no les quedaba agua limpia o pura para beberla, ¿no? Pero aquí hay una profecía también de parte del Señor que dice: yo enviaré mi pastor. ¿Quién es? David. David personificado o personificando de alguna manera a lo que será 600 años después con la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque David en este tiempo ya no estaba. David ya de alguna manera habían pasado muchísimos años desde que David ya se había reunido con el Señor. Entonces aquí está hablando del buen pastor, que es el que leímos antes en Juan 10, Cristo Jesús. Ezequiel, como te dije antes, escribió en un tiempo donde Israel estaba viviendo en cautiverio. Los babilonios habían de alguna manera raptado al pueblo de Israel tras muchas advertencias delante del Señor, y los habían llevado a Babilonia. De alguna manera esta nación que había invadido a la nación de Israel. La cautividad de Israel fue alrededor, más o menos, todo el tiempo que pasaron en Babilonia fue alrededor de más o menos 70 años que estuvieron allí. Y cuando Ezequiel, el profeta que está escribiendo lo que acabamos de leer, ellos ya llevaban más o menos alrededor de 40 a 50 años viviendo en Babilonia. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el texto? El texto nos está diciendo lo siguiente: que cuando todos fueron a Babilonia, ¿verdad? Todo fue un impacto para ellos. Imaginaros, fueron prácticamente raptados, sacados de Israel y puestos ahora en Babilonia para servir a los intereses de este imperio. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Con el tiempo, ellos se fueron adaptando, amoldando a las costumbres de los babilonios, un pueblo totalmente pagano y ajeno a Dios. Pero sin embargo, empezaron a generar nuevamente su liturgia. Los sacerdotes empezaron a oficiar pues, los ritos litúrgicos. De hecho, en el tiempo del cautiverio es donde aparece esa palabra o ese concepto de sinagoga, porque ya no está el templo. ¿Dónde se adoraba antes? En el templo, pero el templo de Salomón había sido derribado para ese entonces. Entonces se agrupaban en pequeños grupos llamados sinagoga, y de esta manera los sacerdotes eran quienes oficiaban estos actos litúrgicos. Pero ¿qué es lo que había pasado? Los sacerdotes se habían amoldado a Babilonia y de esta manera se habían vuelto corruptos. Y el pueblo, de alguna manera, se había acostumbrado también al sistema en el cual vivían ahora. Es decir, ellos hacían sus sacrificios, ¿no?, para expiación de pecados, y el sacerdote no le importaba de alguna manera lo que ellos habían hecho, simplemente les importaba que ellos ofrezcan esos sacrificios, le den una parte al sacerdote, lo que le corresponde, y por otro lado, al pueblo no le importaba, bueno, no le importaba si, por ejemplo, ellos mentían, robaban, vivían en adulterio, en fornicación, decían, total, luego vamos a la sinagoga, hacemos nuestro sacrificio y Dios nos perdona, ya hemos cumplido con Dios. Perdieron totalmente el enfoque de lo que significaban estos sacrificios. Se perdió totalmente el enfoque de lo que significaba tener una relación con Dios. Lo disminuyeron a un punto tan bajo de convertirlo, ¿sabéis a qué? A un culto de domingo. Lo disminuyeron a un punto tan bajo donde ya no importaba simplemente el estudiar la Escritura, ya no importaba probablemente el orar en comunión, en comunidad. Ya no se juntaban con ese amor por la palabra, ya no se juntaban por esa desesperación de tener, o mejor dicho, de buscar el rostro de Dios. Simplemente se juntaban como un acto más, como un acto que se tenía que hacer. ¿Por qué se tenía que hacer? Porque lo aprendieron de sus padres, de sus abuelos, y ahora estaban en una tierra extranjera y lo seguían haciendo. Por eso el profeta lanza esta profecía contra el liderazgo, pero también contra el pueblo. También contra el pueblo.
no había una dirección clara, no había algo que de alguna manera produciese un cambio. Ellos habían perdido el enfoque de buscar verdaderamente y genuinamente la presencia de Dios. Perdieron el enfoque, por ejemplo, de humillarse delante de Dios, de buscar el rostro de Dios, de buscar al Dios de sus padres. Se generaron un concepto de no pasa nada, total, vamos el domingo, vamos el sábado o tal día y ofrecemos los sacrificios, ya está, hemos cumplido con Dios. Y sabéis, hermanos, en ocasiones creo que nos pasa igual. Pensamos que no pasa nada con la vida que llevamos, que no pasa nada con las licencias que muchas veces nos otorgamos. Total, vengo los domingos o cualquier día que nos reunamos, tomo mi dosis, ¿no?, de domingo y con eso pues estoy renovado, ya he cumplido con Dios. Y a veces tenemos ese espíritu de lo que estaba ocurriendo con el pueblo allí en Babilonia. Y alguno ni eso, porque alguno piensa, no, como Dios está en todos lados, ya ni siquiera hace falta congregarnos. Total, por un domingo no pasa nada, un domingo que me quede ahí en casa viendo Netflix con la pretensión de, no, voy a ver el culto online, ¿no? O un domingo, uy, no, qué frío hace, ¿no? No, qué va. Y sabéis, hermanos, como dijimos la semana pasada, muchas veces vivimos de una espiritualidad prestada. ¿Recordáis lo de la espiritualidad prestada? Pensamos que por venir de una familia probablemente cristiana, que porque nuestros padres son creyentes, o nuestras esposas o nuestros esposos, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para tener una relación con Dios. Pero recuerda, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y la relación que tus padres, tu familiar o tu abuelita puede haber tenido con Dios es su problema, su asunto. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Tú tienes que tener de alguna u otra manera tu propio encuentro con Jesús. Y ahora, volvamos a la pregunta inicial. Jesús. Ahora viene Jesús, 600 años después, ¿vale? Y hace esta declaración. Yo soy el buen pastor y su vida y mi vida doy por las ovejas. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con esta declaración? O sea, si lo vemos de una manera superficial, nos podríamos perder varios detalles de lo que está diciendo Jesús en este momento. Y ¿sabes? Para ello, Jesús propone una parábola, un método para dar una verdad. Y en Lucas 15, él va a hablar acerca de una parábola justamente conocida como la oveja perdida. Bueno, en Lucas hay 3. La oveja perdida, hace creo 2 domingos o 3 hablamos del hijo perdido, de la moneda perdida, no hemos hablado todavía. Pero hoy me gustaría centrarme en la oveja perdida. Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Lucas 15, del 1 al 7. Vamos a ir descubriendo qué es lo que quiso decir Jesús. Dice lo siguiente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Eso es interesante cómo empieza la parábola. El auditorio de Jesús era, por un lado, publicanos y pecadores, que eran gente de alguna manera rechazada por el oficio que habían tenido y obviamente por la corrupción que ellos también habían abrazado, pero por otro lado estaban los fariseos, ¿verdad? Aquellos que se creían dignos delante de Dios porque cumplían la ley, ¿no? Este es el público de Jesús y él cuenta lo siguiente. Dice así, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora,
Vamos a analizar un poquito este pasaje de lo que nos está queriendo decir Jesús. Te voy a hacer una pregunta y no es trampa, porfa. Usa la lógica, ¿vale? ¿Cuántas ovejas tenía este pastor? 100. ¿Cuántas se les perdió? Una. Estáis atentos. Tenía 100, pero se le pierde una solamente, ¿verdad? Y quiero darte algunos principios acerca de esto. Número 1. A Jesús le importan los perdidos. A Jesús le importan los perdidos. 100 contra 1. Vivimos en un tiempo donde los números muchas veces nos obsesionan. Miramos la cuenta del banco, cuánto tenemos, miramos los seguidores en Instagram, cuánto tenemos, o cuántos likes nos dan en ciertos posts, ¿verdad? Y parece ser que vivimos obsesionados con los números. Y este pastor que tiene 100 ovejas, pero se le pierde una, es algo interesante su accionar. Básicamente, te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿En qué iPhone estamos ahora? ¿En el 14 o en el 15? ¿En el 14 o en el 15? 14, ¿no? ¿Ha salido el 15 ya? ¿No? ¿No? Al 14, vale. Es que yo estoy más perdido en esto ya que no me entero. Vale. Ahora, imagínate por un momento que tú tienes 100 iPhone 14, ¿vale? 100. ¿Cuántos tienes? 100. Ok. No sé qué vas a hacer con 100, porque con uno basta, ¿no? Pero con 100, imagínate, no imaginas, tampoco le vas a dar tanto uso. Pero bueno, tienes 100, ¿vale? Se te pierde uno. La pregunta es, ¿te va a afectar que se pierda ese uno teniendo a un 99? ¿Te afectaría? No, ¿verdad? ¿Qué puede ser 1 con 99? Aparte, si con 1 ya te valía solamente tenerlo, ahora 99, no sé qué vas a hacer con eso, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo, ¿vale? Imagínate que por un momento tienes, o igual lo tienes, ¿vale? O igual no, pero tienes 100 euros, ¿vale? Estás aquí, cada uno de vosotros tiene 100 euros, se os da 100 euros. Y de repente, pues tenéis que ir a vuestra casa a hacer vuestras cosas que tenéis que hacer normalmente. Y en el camino, o llegando a vuestra casa, os dais cuenta de que se os pierde un euro. Un euro. La pregunta es, ¿os afectaría ese 1 euro contra los 99 que tenéis? ¿Regresaríais acaso a por ese euro? Probablemente no, ¿verdad? A menos que seas muy de aquí. No nos afectaría probablemente, ¿verdad? 1 euro contra 99, tengo 99 todavía. No me afectaría mucho en esto. ¿Sabéis? Nuestras matemáticas no siempre son las mismas matemáticas del reino. Parece ser que las matemáticas del reino son totalmente distintas. Mientras muchas veces estamos obsesionados por el número, ¿sabéis una cosa? A Jesús sí le importa el perdido. Es capaz de dejar esas 99 engordadas, justas, buenas, por ir en busca de aquella que se ha perdido. Y esto es lo que nos dice esta parábola, que mientras que tú y yo probablemente no seríamos capaces de volver por ese uno que se nos ha perdido, este pastor, que es el buen pastor, dice que va tras aquella que se ha perdido. Lo segundo es que Jesús deja todo por ir a buscarnos. Deja su reino, su gloria, por ir a buscarnos. El pastor de esta parábola deja las 99, que están bien, sin ningún tipo de problema, y va tras la perdida. Y no le importa atravesar por los caminos peligrosos, ir a lo mejor por los senderos donde probablemente se va a encontrar en esa época pues con malhechores, con delincuentes que probablemente quieren asaltarlo, o probablemente a lo mejor también se puede encontrar con fieras del campo que pueden atacarle. A él no le importa, él está obsesionado con esa oveja que se ha perdido y no va a parar hasta encontrarla. Mientras que la oveja tiene complejo de cabra. ¿Sabéis ese dicho, no? La cabra tira pa'l monte. Porque una oveja siempre está con el rebaño, pero esta oveja no solamente se ha despistado, sino que probablemente no ha seguido a su pastor y se ha ido al monte. ¿Sabes? Es lo mismo que hace Cristo Jesús. Si este pastor deja
lo que era suyo por ir a buscar a la perdida, sin importarle los riesgos que pueda atravesar por el camino. Cristo Jesús hace absolutamente lo mismo. Deja su reino, su trono, su gloria, lo que le pertenece por derecho. ¿Sabes por ir a buscar a quién? A mí, a ti. A él no le importa venir a este mundo, nacer en un pesebre, crecer como un niño normal, tener necesidades físicas, sociales probablemente también, ser apresado, metido a la cárcel, atravesar por castigos como látigos, humillaciones, escupitajos, bofetadas, puñetazos, hasta morir en una cruz. A él no le importa nada por ir a buscar a aquel que se ha perdido. Él solamente quiere buscarla, quiere encontrarla. Cristo Jesús dejó su reino, su trono, por ir a buscarme a mí, por ir a buscarte a ti. Recuerda que estamos hablando del autor de la vida. Él no tenía esa necesidad que hacerla. Pero sabes, ahí nos refleja cuánto nos amas. Cuando tú conoces la iglesia, o conoces la Biblia, mejor dicho, la Biblia, ¿cuál es el primer versículo que te aprendes de memoria? Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice qué? Os lo aprendéis, os lo sabéis bien, ¿eh? De tal manera Dios amó al mundo. Cambia ese mundo, la palabra mundo, por tu nombre. De tal manera Dios vino a buscar a Luigi, vino a buscar a Eduardo, a Ana, a Cristina. De tal manera Dios amó. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Deja todo, fíjate, deja todo por venir a buscarte a ti. Esta oveja que se ha perdido probablemente no tiene el suficiente valor. Pero ¿sabéis quién le da el valor necesario? El pastor. ¿Quién dice lo que vale esta oveja? ¿Quién tiene el criterio para darle un valor a esta oveja? Probablemente si fuera mi caso, yo sería como vosotros, que habéis dicho antes, tengo 99 todavía, por una no pasa nada, ¿verdad? Pero para este pastor esa oveja vale porque él es quien le da el valor. ¿Sabes lo que tú vales? Cada gota de la sangre de Jesús. No lo mereces, por cierto, te doy una noticia, no lo mereces, no lo merecemos. Pero Él es quien nos da el valor. Y eso no es tu problema ni mi problema. Él es Él quien nos ha dado ese valor. Lo tercero, la condición no importa y Jesús tiene que pagar un precio. El pastor de la parábola dice que cuando encuentra a la oveja, la pone en sus hombros y la lleva de vuelta a casa. Probablemente la condición en cuanto al encontrar esta oveja no era la adecuada. Probablemente al cargarla y llevarla a sus hombros esta oveja es porque estaría coja y no podría andar. Y ¿sabéis? Había una costumbre de pastores hebreos muy antigua de que cuando el pastor, un buen pastor, no los pastores los otros, ¿vale? Un buen pastor encontraba a una oveja de alguna manera que se había perdido, ¿no? Muchas veces no podía andar porque tenía la pierna rota en el monte. Una oveja no es una cabra, ¿vale? Las cabras sí pueden estar en el monte, pero las ovejas no, porque tienen las piernas muy frágiles. Y si se rompían las piernas, había una costumbre hebrea muy, muy conocida de que el pastor al encontrar la oveja perdida la tomaba en sus brazos y la ponía sobre sus hombros y todo el camino de vuelta a casa, ¿sabéis lo que hacía? El pastor hablaba con la oveja. Hablaba constantemente con la oveja todo el camino de vuelta a casa. Y es más, llegando a casa no las dejaba con las 99, sino que la metía dentro de la casa hasta que la oveja pueda sanarse completamente. Y de esta manera el pastor seguía hablando con la oveja. No la dejaba sola en ningún momento, sino que esperaba hasta el tiempo que tenía que sanar. De esta manera, ¿sabéis lo que hacía la oveja? La oveja se iba acostumbrando a la voz del pastor al punto de que cuando ésta ya estaba sana completamente, era capaz de reconocer la voz del pastor con respecto a cualquier otras voces.
Y esto es lo que probablemente Jesús dijo en Juan 10, 27, 28. Dice lo siguiente, este es Jesús hablando, diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está pensando en la mentalidad de un pastor hebreo probablemente que habla constantemente con sus ovejas. Y quiero hacerte una pregunta honestamente. ¿Hace cuánto que no escuchas la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no estás en los hombros, en los brazos de ese buen pastor que quiere hablarte, que prepara citas contigo todos los días? Y probablemente tenemos ese complejo de cabra, ¿verdad? Que tiramos no para el monte, sino para el mundo muchas veces. Y está el pastor ahí queriéndonos hablar, diciendo, vamos, este es el tiempo, abre mi palabra, vamos a hablar. Quiero que escuches mi voz, quiero que reconozcas mi voz frente a otras voces que quieren generar autoridad constantemente en tu vida. Quiero hablarte, quiero pasar tiempo contigo. Si en el buen pastor estamos cojos, hermanos, estamos rotos, seguimos estando rotos. Ya estábamos rotos, pero es que seguimos estando rotos.